Oliver Ibáñez sigue queriendo mantener el show de la patética Tierra plana. Esta vez, salió a querer refutar el argumento de Quantum Fracture, de que las estrellas en el hemisferio sur giran en el sentido contrario a las del norte. Empecemos a ver, y a refutar este video de Oliver. Muy buenas a todos, soy Oliver, y hoy voy a refutar el argumento estrella de Quantum Fracture contra la Tierra plana. Dos maneras de ver el mundo, las mismas observaciones, pero distintas explicaciones. Puede que exóticas, pero válidas. Aquí muestras una captura que está sacada de una grabación hecha por un globo a gran altura, donde se puede apreciar un horizonte totalmente plano a más de 33 kilómetros de altura. En tu vídeo dices que esto se debe a que la Tierra es una esfera muy grande, pero cuando buscamos a qué altura se debería ver la curvatura terrestre, vemos que a los 20 kilómetros ya debería ser claramente visible. Cabe mencionar también que nadie parece saber a qué altura se debería ver exactamente la curvatura terrestre y qué fórmula matemática se usa para llegar a tal conclusión. Lo que sí sabemos, no obstante, es que todas las grabaciones ajenas al gobierno muestran un horizonte totalmente plano a más de 33 kilómetros de altura. Como podemos ver, estas imágenes no están alineadas con el centro, sino que el horizonte está por debajo del centro de la imagen. No se puede utilizar imágenes en donde la línea del horizonte está acá arriba y no en la línea media. Porque entonces la cámara está apuntando, está inclinada, la cámara está apuntando hacia abajo, no está puesta en línea al horizonte. Cuando está en el centro, si la cámara es GoPro, lo que está en el centro es lo que no tiene distorsión. Entonces, si esta cámara que tiene GoPro, cuando se pone en el centro, la línea del horizonte está curvada, es que entonces la Tierra es esférica. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esta es la línea media, justamente. La línea media es esa que está ahí. Es esa línea que está ahí, la media. No se puede utilizar imágenes en donde la línea del horizonte está acá arriba y no en la línea media. Cabe mencionar, que este último video, fue levantado hacia arriba para engañar a la gente y hacerles creer que está en el centro. Pero ¿dónde está toda esa parte negra de abajo de la imagen que debería mostrar Tierra? Ah, no está, porque levantaste el video para arriba, dejando todo ese espacio vacío ahí abajo, tramposo. En adición, el horizonte siempre se encuentra al nivel de los ojos del observador, sin importar la altura a la que ascendamos, lo cual es imposible en una esfera. Si la Tierra fuera una esfera, sin importar su tamaño, a medida que el observador asciende, el horizonte se encontrará necesariamente cada vez más abajo. Pero si la Tierra es un plano extendido, el horizonte siempre estará al nivel de los ojos, sin importar a qué altura se encuentre el observador. Oliver
Oliver sigue diciendo desinformación. Es necesario subir a mucha altura para poder notar claramente el cambio del horizonte. En lo que sube un avión comercial o un globo de altitud, es casi imperceptible. Además, se necesita que la cámara esté totalmente fija e inmóvil para poder notar realmente el cambio de altura del horizonte. Y eso es imposible de conseguir con globos, o en aviones. Se necesita subir mucho más arriba, al espacio vacío, para poder tener una cámara fija sin movimiento con la que ver el cambio de altura. Pues eso mismo es lo que vamos a hacer. ¿Recuerdan este video que utilizó Hiryu Landuxi? Pues bien. Hoy veremos la parte que Landuxi nunca les mostró de este video. Este cohete llega hasta los 280 kilómetros de altura, no a solo 120 como dijo el desinformador de Landuxi. Vamos a ver lo que sucede en la parte que Landuxi nunca nos mostró de este video. ¿Y qué se supone que estamos viendo aquí? Ahora que la cámara ha quedado totalmente fija e inmóvil, podemos ver que hay una gran diferencia de la altura del horizonte cuando el cohete está a 154 kilómetros de altura y cuando está a 284 kilómetros. El horizonte ha bajado claramente. Esta es la prueba irrefutable de que la Tierra es esférica. Pues si la Tierra fuera plana, según Oliver Ibáñez, no importa cuánto subamos, el horizonte siempre debería permanecer en el mismo lugar. Pero aquí claramente vemos que el horizonte baja cuando te elevas. Claro que, tienes que subir a más de 200 kilómetros para apreciar el cambio. Ahora que el cohete está cayendo, vemos más de lo mismo. Cuando el cohete está a 256 kilómetros, el horizonte está abajo, y cuando el cohete cae hasta los 135 kilómetros, el horizonte se eleva bastante. Para dejar esto claro y zanjado, veamos esta otra cámara que llevaba ese mismo cohete. Claramente vemos como el horizonte baja cuando sube el cohete y como el horizonte sube cuando el cohete cae.
¿Quién gana? Bueno, creo que todos sabéis la respuesta. Hay cientos de fotos que lo muestran. Esta imagen que muestras es una supuesta fotografía tomada por el astronauta William Anders el 24 de diciembre de 1968 desde el Apolo 8. El problema con esta imagen es que en 2015 la NASA mostró esta otra supuesta fotografía de la Tierra vista desde la Luna. Como podemos apreciar, hay una gran diferencia en el tamaño de la Tierra. No solo eso, sino que al cambiar el contraste de esta supuesta fotografía, vemos que la Tierra en realidad ha sido pegada mediante Photoshop. Vaya vaya. Oliver Ibáñez dice que la foto de la NASA, donde se ve la Tierra sobre el horizonte lunar, al aumentarle la exposición sale un cuadrado, evidencia de que fue fotomontaje. Pues bien, vamos a comprobar si esto es verdad. Descargamos la foto original de la página oficial, y hacemos exactamente lo mismo que hace Oliver en su video. Pues como podemos ver, en la fotografía original, no existe ningún cuadrado. Eso significa que ese cuadrado que muestra Oliver Ibáñez es una manipulación hecha por personas que quieren desacreditar estas imágenes. El fraude se vuelve incluso más evidente cuando miramos otras supuestas fotos de la Tierra desde la Luna. Como por ejemplo esta de 1966 o esta otra grabación del lado oculto de la Luna, claramente una composición hecha por ordenador, que la NASA intentó colarnos como si fuera una grabación real. En esta otra del 2015 podemos ver cómo las nubes forman claramente la palabra sex. Y al comparar la foto del 2007 con la de 2012, vemos que el tamaño de los continentes es muy diferente.
cielo. Esta es una de las grandes diferencias entre los dos modelos. En la Tierra esférica las estrellas cambian radicalmente con tu posición en el mundo. Como dije en mi anterior vídeo, el problema con el modelo heliocéntrico es que las estrellas ecuatoriales en invierno deberían estar en el lado opuesto del universo desde nuestro punto de vista en comparación con las estrellas ecuatoriales en verano. El hecho de que podamos ver todas las constelaciones ecuatoriales durante todo el año refuta completamente la teoría heliocéntrica. Oliver Ibáñez miente total y descaradamente. ¿Cómo va a tener la cara dura de decir que se ven todas las constelaciones todo el año? Con el pasar de los meses las constelaciones, que son visibles desde la Tierra, van cambiando. La simple existencia de algo tan antiguo como el zodíaco refuta esta burrada. A lo largo del año, vemos que el Sol va trazando un camino en las estrellas. A esta trayectoria se le conoce como la eclíptica. En la iconografía maya, este camino se representa como una serpiente con una cabeza en cada extremo. Los astros errantes contra el fondo de estrellas fijo se mueven por el cuerpo de la serpiente. Es muy difícil ver estrellas de día. La mejor forma es ver la posición en la que nace el Sol. Por ejemplo, el 21 de diciembre en el solsticio nace cerca de Sagitario. El 21 de enero el Sol está en Capricornio. En febrero en Acuario. El 21 de marzo en el equinoccio de primavera, el Sol nace en Piscis. En abril en Aries. Mayo en Tauro. El solsticio el 21 de junio en Géminis. El 21 de julio en Cáncer. En agosto, Leo. Septiembre 21 en Virgo. Luego Libra. En noviembre, Escorpión. Y el 21 de diciembre en Sagitario. ¿Qué son las constelaciones del zodíaco? ¿Dónde están ubicadas? La Tierra da vueltas alrededor del Sol sobre su plano orbital. El plano en el que la Tierra orbita al Sol se llama eclíptica. La eclíptica intersecta el punto medio de la esfera celeste. Las constelaciones zodiacales se ubican en el cinturón de esta intersección. El círculo del zodíaco tradicionalmente comienza en el equinoccio de primavera. Entonces, cuando el Sol entra en la constelación de Piscis, esto señala el comienzo del círculo del zodíaco. Durante el año, el Sol entra en las 12 constelaciones. Y finaliza el círculo del zodíaco en la constelación de Acuario. Ahora ya sabe qué son las constelaciones del zodíaco y dónde se ubican. Más aún tenemos el hecho de que la estrella polar Polaris no cambia su posición en el cielo lo más mínimo a lo largo del año, lo cual resulta de nuevo incompatible con el modelo heliocéntrico. Polaris está a 4.104 billones de kilómetros de distancia. Es decir, 400 años luz. El eje mayor de la órbita terrestre mide 149.600.000 kilómetros. Quitemos ceros en proporción. 41.040.600 contra 1.496. La magnitud es de menos de una 10.000.000ª parte. Un micrómetro es a 10 metros lo que nuestra órbita es a la distancia entre la Tierra y Polaris. Para que te hagas una idea, un cabello humano mide entre 24 y 100 micrómetros. O sea, nuestra órbita es difícilmente la mitad de un cabello humano contra 5 pisos de un edificio promedio. Con esa ínfima varianza es imposible que se note un cambio en el cielo.
La traslación terrestre en su mayor amplitud es equivalente a desplazarte la mitad del ancho de un cabello humano, mientras observas un objeto 5 pisos más arriba. Dudo mucho que se note. Por su forma, la Tierra bloquea las luces que llegan desde la otra punta del universo. Solo si te mueves al hemisferio contrario puedes verlas. En el modelo de la Tierra plana, por el contrario, tú siempre ves el mismo firmamento. La bóveda celeste es siempre idéntica, no importa dónde te coloques en el mundo. Y esto le trae un montón de problemas. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que en el mismo momento haya unas estrellas totalmente distintas en el cielo de Madrid y en el cielo de Buenos Aires? Si la Tierra fuera plana, debería ver las mismas. Aquí es importante conocer cómo funciona la perspectiva. Cuanto más alejado esté un objeto de nuestro punto de vista, más bajo aparecerá en el horizonte. La visión humana tiene un límite, por lo que los objetos más alejados no aparecerán visibles debido a la perspectiva. La ley de la perspectiva también se aplica cuando miramos al cielo. Dependiendo de nuestra posición, observaremos partes diferentes del cielo, lo cual explica por qué no podemos ver las mismas estrellas desde distintas partes de la Tierra. La perspectiva solo se aplica a objetos que están muy cerca de nuestras cabezas. Y jamás se aplicaría al domo de estrellas que estaría a varios miles de kilómetros de la Tierra. Esto es una estupidez absoluta. Y por cierto, la simulación que muestra afirma que el Sol y las cosas se esconden debajo del horizonte por perspectiva, lo cual es una completa mentira terraplanista. Vamos a ver un fragmento de un video que hice refutando la falsa perspectiva terraplanista. Hoy vamos a analizar el asunto de la falsa perspectiva que los terraplanistas han inventado para justificar que el Sol se oculte en el horizonte. Veremos cómo el Sol terraplanista viola todas las leyes de perspectiva. Primero veamos cómo los terraplanistas intentan justificar que el Sol se oculte en el horizonte, y luego veremos lo tremendamente equivocado de todo esto. Para que esta perspectiva funcione como afirma este video, el observador tiene que estar por debajo del nivel del horizonte. La única manera en que esto podría suceder, es estando enterrados en la tierra hasta la mitad de nuestros ojos, o venga al caso, enterrar una cámara por la mitad. Solo así se conseguiría este efecto. Pero lo cierto, es que esto no es lo que sucede en la realidad. Simplemente por el hecho de que nosotros estamos parados sobre la Tierra, no estamos enterrados en ella. La realidad, es que si el mundo fuera verdaderamente plano, esto, violaría flagrantemente el principio real de perspectiva que se aplica en un mundo plano. Las cosas deben converger en el punto de fuga que se extiende infinitamente sobre el mismísimo horizonte. La perspectiva nunca se dobla hacia abajo. Así que cuando vemos cosas que se ocultan en la curvatura, como el Sol, la Luna, o los barcos, nunca puede ser producto de la perspectiva. Si las cosas desaparecen en la curvatura, es por eso, porque la Tierra baja, no por perspectiva. Si el mundo es plano, no hay forma de que mi línea de visión a la base del Sol sea interrumpida por el horizonte. Puedes hacer que el Sol se aleje infinitamente, lo único que vas a lograr es que la línea de visión sea menos inclinada, pero jamás vas a conseguir que toque el horizonte ni que sea interrumpida por el horizonte, alejes el Sol todo lo que quieras alejarlo.
Lo peor de todo es que el movimiento del Sol en la teoría de la Tierra plana ni siquiera lo aleja demasiado como para que pudiéramos verlo alguna vez cerca del horizonte, pues siempre está moviéndose entre los límites de la Tierra plana. El experimento de los terraplanistas con la mesa está equivocado por 3 cosas. Primero, cuando el Sol se pone en el horizonte no lo ves cada vez más pequeño. El Sol nunca cambia de tamaño durante todo el día. Pero los objetos de la mesa del terraplanista se hacen más pequeños cuando los alejan. Esto lo tocaremos más adelante. Segundo, según vuestra hipótesis de la Tierra plana, el Sol está por encima del suelo todo el tiempo, no lo toca nunca. Y tercero, en la vida real, el observador no ve la mesa desde un ángulo inferior al suelo, sino desde una posición elevada sobre el mismo. Este gráfico muestra el error de lo que pasa en el experimento con la mesa. El error está en poner el ojo enfrente de un costado de la mesa. Pues nosotros cuando estamos mirando hacia el horizonte con el mar delante, no estamos frente a una pared de agua, estamos mirando por sobre el agua, que es equivalente a que nosotros ya tengamos la vista por sobre la mesa. Repitamos el experimento correctamente. Miren. Una superficie plana. Una moneda elevada sobre una altura constante, que es esa pieza transparente de plástico. La voy alejando y lo que pasa es que se hace más pequeña. Pero jamás desaparece en ningún horizonte. Ni aunque la mesa sea infinita. Esto lo puede comprobar cualquier persona que sepa diseño gráfico y animación. Una superficie plana infinita y un objeto moviéndose sobre el mismo, nunca desaparecerá por debajo de esa superficie plana. La cámara no está por debajo del borde de la superficie sino sobre él. Nosotros jamás tenemos el horizonte por debajo de nosotros. Para eso tendríamos que estar enterrados en el suelo. Nosotros siempre estamos más alto, parados sobre la superficie. Por lo tanto, ¿qué pasaría con un objeto alejándose sobre una superficie plana? Simplemente se haría más pequeño hasta desaparecer, nunca se ocultaría debajo de la mesa. Ahora veamos la realidad de la Tierra esférica. El plato representa al Sol. La cámara está sobre una pelota de playa. Esto es lo que vemos suceder en la realidad, el Sol se oculta por detrás del horizonte, por detrás de la curvatura. Lo mismo para con la Luna, los barcos, y todo lo demás. Ahora que sabemos que la perspectiva real jamás ocultaría los objetos debajo del horizonte, podemos proceder a ver una simulación a escala real, de lo que pasaría con las estrellas y el Sol en una Tierra plana.
Si hacéis esto en el hemisferio sur, veréis que las estrellas giran en sentido horario, mientras que si lo haces en el hemisferio norte, las estrellas giran en sentido antihorario. Este cambio de sentido en la rotación de las estrellas es la evidencia que destruye el modelo. Esto es lo que llamamos falacia o error en el razonamiento. La conclusión no sigue de la premisa. En este caso, el funcionamiento de las estrellas no tiene nada que ver con la forma de la superficie terrestre o la supuesta rotación de la Tierra. Ja 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 ja, como que no tiene nada que ver. La forma en que se mueven las estrellas en el hemisferio norte y en el sur solo es posible en una Tierra esférica y es imposible en una Tierra plana. La perspectiva jamás causará que se vean de esa manera. Tierra plana refutada. Piénsalo, si te colocas exactamente en el polo norte, girarías debajo de la estrella polar, lo que desde tu perspectiva se vería como estrellas rotando. Si te desplazas un poco hacia el sur, más de lo mismo, solo que la polar, el centro de rotación, se ha desviado. Si te colocas en el ecuador, puedes ver la polar justo en el horizonte y puedes ver las estrellas del hemisferio sur también rotar. Si vas más al sur, el sentido de giro ha cambiado, y las estrellas giran en torno a otro punto. Y si acabas justo en el polo sur, obtendrás lo mismo que en el norte, pero rotando en el sentido inverso. Como veis, este hecho observacional es muy fácil de explicar pensando que la Tierra es esférica. Pero, ¿y en la Tierra plana? Bueno, en el hemisferio norte puedes poner a girar las estrellas en el sentido correcto y más o menos puede colar. Pero entonces, ¿qué haces con el hemisferio sur? Porque tal y como está ahora el modelo, en Chile deberíamos ver las estrellas girar en el sentido del hemisferio norte, en el sentido antihorario, cuando en la realidad vemos lo contrario. Este cambio de sentido en la rotación de las estrellas es la evidencia que destruye el modelo. Al hablar de los fenómenos celestiales, nos estamos apartando del debate principal que hace referencia a la supuesta esfericidad y rotación de la Tierra. Una vez ha quedado claro que este tema no tiene nada que ver con la curvatura o la rotación de la Tierra, podemos pasar a discutir posibles explicaciones para el fenómeno de las estrellas. En el caso de los rayos de sol anticrepusculares, los rayos parecen converger en el horizonte opuesto debido a la perspectiva, pero en realidad no se están juntando. En este ejemplo, suponiendo que somos el observador, en un horizonte veremos la fuente de luz, es decir, el Sol, y en el horizonte opuesto veremos cómo convergen debido a la perspectiva los rayos anticrepusculares. Bravo Oliver Ibáñez, tú solito acabas de refutar la Tierra plana. Si los rayos anticrepusculares convergen por perspectiva, eso quiere decir inevitablemente que los rayos crepusculares divergen por perspectiva. Esta imagen que nos muestras aquí, nos muestra cómo funciona la perspectiva de los rayos crepusculares y anticrepusculares. Lo que se te olvidó, es que esa imagen solo puede funcionar si los rayos del Sol son paralelos y los vemos de esa forma por la perspectiva. Es igual que las vías de un tren. Las vías del tren son paralelas, pero parecen diverger o converger por la perspectiva. Si ponemos esta imagen de costado y la duplicamos a la inversa, vemos exactamente el mismo patrón que en el dibujo de Oliver Ibáñez. Lo cual demuestra sin lugar a dudas que los rayos solares son paralelos. ¿Y qué sucede si los rayos solares son paralelos? Muy fácil. Hace más de 2000 años, Eratóstenes, un filósofo, matemático y geómetra muy inteligente de Grecia, realizó un experimento para medir el diámetro de la Tierra. Si ésta fuera plana, desde cualquier lugar de la Tierra en un momento determinado del día podríamos ver el Sol brillando desde el mismo ángulo. Si fuera redonda, ese no sería el caso. Eratóstenes había escuchado que al mediodía del día más largo del año, el Sol brillaba directamente en el pozo de agua en la que ahora es la ciudad de Asuán, en Egipto. Aquí, el Sol debe estar directamente sobre nuestra cabeza.
Y en otro lugar, a 800 kilómetros al norte, hizo una segunda observación. De nuevo al mediodía del día más largo del año. Aquí, a 800 kilómetros al norte, realizó este experimento y clavó una vara verticalmente y se dio cuenta de que la vara proyectaba una sombra. La sombra era evidencia de que el Sol no está sobre nuestra cabeza, sino en diagonal. Al medir este ángulo, sabiendo la distancia entre ambas ubicaciones, pudo calcular que la Tierra es una esfera de unos 13.000 kilómetros de diámetro. En el caso de los rayos de sol anticrepusculares, los rayos parecen converger en el horizonte opuesto debido a la perspectiva, pero en realidad no se están juntando. En este ejemplo, si los rayos de sol estuvieran rotando en una dirección, al mirar al horizonte opuesto veríamos cómo los rayos anticrepusculares estarían rotando en la dirección opuesta. De igual manera podemos extrapolar los rayos crepusculares y anticrepusculares con las estrellas en el norte y en el sur. Este fenómeno explicaría por qué no vemos la supuesta estrella polar del sur, Sigma Octantis. Primero nos dicen que debido a la mala suerte, el polo celeste del sur no coincide con ninguna estrella, al contrario que en el norte, que sí que coincide con la estrella polar Polaris. Y luego nos cuentan que Sigma Octantis no se puede ver y jamás ha sido observada ni grabada. Esto es porque en realidad estamos observando un punto de convergencia, igual que sucede con los rayos crepusculares y anticrepusculares. Sigma Octantis es una estrella de baja luminosidad que no se ve a simple vista, pero si usas telescopios sí que se puede ver. Claro, que si no lo hacen con la Nikon P900 desenfocada no te vale. Pero el hecho de que tú digas que las estrellas del hemisferio sur son una convergencia de las del hemisferio norte, te refuta a ti mismo. Si eso fuera verdad, obligatoriamente debería existir una estrella polar sur, que sea una copia convergente de la estrella polar del norte, así que si tú dices que las estrellas del sur son una convergencia del norte y al mismo tiempo dices que no existe estrella polar sur, es una contradicción muy ridícula. Por otro lado, si las estrellas del hemisferio sur son una convergencia de las del hemisferio norte, todas las constelaciones del hemisferio sur serían una copia invertida de las del norte. Algo así como un efecto espejo. El simple hecho de que en el hemisferio sur existan constelaciones que no existen en el hemisferio norte, como la Cruz del Sur, refuta total y absolutamente tu argumento. Y por lo tanto, los terraplanistas seguís sin explicar cómo es posible que veamos dos polos de rotación de las estrellas, uno en el norte y otro en el sur. Por lo tanto, no habéis refutado para nada el argumento de Quantum Fracture. Piénsalo, si te colocas exactamente en el polo norte, girarías debajo de la estrella polar, lo que desde tu perspectiva se vería como estrellas rotando. Si te desplazas un poco hacia el sur, más de lo mismo, solo que la polar, el centro de rotación, se ha desviado. Si te colocas en el ecuador, puedes ver la polar justo en el horizonte y puedes ver las estrellas del hemisferio sur también rotar. Si vas más al sur, el sentido de giro ha cambiado, y las estrellas giran en torno a otro punto. Y si acabas justo en el polo sur, obtendrás lo mismo que en el norte, pero rotando en el sentido inverso. Como veis, este hecho observacional es muy fácil de explicar pensando que la Tierra es esférica. Pero, ¿y en la Tierra plana? Bueno, en el hemisferio norte puedes poner a girar las estrellas en el sentido correcto y más o menos puede colar. Pero entonces, ¿qué haces con el hemisferio sur? Porque tal y como está ahora el modelo, en Chile deberíamos ver las estrellas girar en el sentido del hemisferio norte, en el sentido antihorario, cuando en la realidad vemos lo contrario.
Este cambio de sentido en la rotación de las estrellas es la evidencia que destruye el modelo. Porque, creedme en esto, a cada argumento que le echábamos a los terraplanistas, ellos siempre encontraban alguna manera enrevesada de escaparse, invocando que si la refracción, que si el paralaje. Aquí no hay escapatoria. La rotación de las estrellas es imposible de encajar. Me he pateado los foros terraplanistas de arriba abajo y no he encontrado ninguna explicación que no fuera "lo hizo un mago".